En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos hemos reunido una vez más en torno al altar para celebrar estos sagrados misterios, pero también para poner en este altar cada una de nuestras intenciones. Hoy vamos a poner en el altar de Dios cada una de nuestras necesidades, tanto materiales y espirituales. Pedimos también al Señor por nuestros enfermos, familiares, amistades, bienhechores y por todos los enfermos que se encuentran en los hospitales. Pedimos de manera especial por Tomás Teodoro Pérez García, María Blanco Galván, Susana Gil Coto. Encomendamos al Señor también nuestros difuntos, familiares, amistades, bienhechores. Pedimos por Edma Trinidad, Filemón Rojas, Matilde Ochoa, María Inés Hernández, Delfino Abiail Ramírez Martínez. Pedimos por ellos para que por la misericordia del Señor descansen en paz. Y nosotros dispongámonos a participar dignamente en esta celebración, primero abriendo nuestro corazón al encuentro con Él y segundo implorando su misericordia. Por eso juntos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que iluminas a tu iglesia con la doctrina de San Beda el venerable presbítero, concede propicio a tus fieles ser siempre iluminados por su sabiduría y ayudados por su intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos y escuchamos con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay algún enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Por tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen.
Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío, salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. A ti clamo, Señor, acude pronto. Cuando te invoco, escucha mi plegaria. Que sea mi oración como el incienso, como ofrenda a mis manos levantadas. Que Sea, Señor, mi oración como el incienso. Pon, Señor, en mi boca un centinela, un vigía a la puerta de mis labios. En ti, Señor, están puestos mis ojos. No me niegues tu amparo. Que sea, Señor, mi oración como el incienso. Aleluya, 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 aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba en el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después, tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento.
Siempre en nuestro caminar diario de nuestra vida ordinaria, y no porque estemos en el tiempo ordinario, pero siempre en nuestro caminar hay que ver cómo está nuestra relación con el Señor, cómo estamos nosotros caminando en relación con Él. Y un elemento que también ayuda al cristiano en su relación con el Señor es la oración. Por eso el día de hoy, en la primera lectura de la carta del apóstol Santiago, nos hace referencia acerca de esto, esta relación que va a tener el cristiano con el Señor a través de la oración. Y es que hay que recordar que la oración, si nosotros sabemos orarle al Señor, sabemos orar con fe, todo lo que nosotros le pidamos al Señor, el Señor nos los dará. Pero cuando no sabemos orar, o cuando oramos a veces con fe, pero no se logra concretar tal vez lo que le pedimos, entonces a veces lo primero que hace el cristiano es abandonar, es alejarse. Es que yo le pido al Señor con tanta insistencia, pero no me lo concede. Y ya por eso el cristiano se debilita en su fe, se debilita en su espiritualidad, y lo primero que hace, o lo más fácil de hacer, es alejarnos. ¿Por qué? Porque el Señor no me está cumpliendo. Pero es que el Señor no cumple caprichos, recuerde. Y entonces la oración es lo que sale de lo más íntimo, de lo más interno de tu ser, de tu vida, a expresarle al Señor lo que verdaderamente necesitas. Si necesitas ser renovado, si necesitas ser transformado, necesitas ser liberado o sanado, entonces el Señor lo cumplirá. Pero si son algunas cosas que son superfluas o materiales, pues obviamente a veces el Señor no te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque realmente estamos insistiendo en algo que también depende de nosotros. Quieres tener dinero pero no trabajas. Quieres tener esto, pero no haces lo otro, ¿no? Entonces, también es parte y parte. Ahora bien, por eso en la primera lectura que escuchamos hoy de Santiago, nos dice al principio, dice, si alguno de ustedes sufre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. Dice, haga oración. Y es que a veces nosotros, cuando estamos en momentos críticos, adversos, con problemas, con dificultades en nuestra vida, hasta con crisis, etcétera, entonces no tenemos que olvidarnos de hacer oración, no tenemos que olvidarnos de orar ante el Señor. Por eso es específico lo que dice Santiago, dice, si alguno de ustedes sufre, que haga oración, que haga oración. A veces decimos, la oración mueve montañas, y efectivamente, si nosotros estamos padeciendo, estamos pasando por algún problema, alguna dificultad, alguna adversidad, inclusive hasta la misma etapa del duelo, hay que orar, hay que hacer oración para que el Señor también nos vaya sanando, nos vaya purificando internamente. Por eso es la relación que el cristiano debe de tener con Dios a través de la oración. Después dice, pero si está alguien de buen humor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonar cantos, dice. Entonar cantos. Dice San Agustín, el que canta, ora 2 veces. Y entonces, nuevamente, ser insistente en la oración. No porque ya estás contento a decir, bueno, me está yendo bien, no tengo por qué agradecerle a Dios. No tengo por qué orar ante Dios, me está yendo bien. Pero cuando ya te empieza a ir mal, ahí vuelves a recurrir a Dios. No, en todo momento. Por eso dice, si alguno de ustedes sufre, haga oración. Y si alguno de ustedes está de buen humor, está alegre, etcétera, también. En cada momento de tu vida se tiene que relacionar con Dios a través de la oración. Ya sea en la tristeza, sea en la alegría, ya sea en el problema, en la adversidad, ya sea en estos momentos que tal vez estás pasando por algún momento alegre, donde realmente quieres expresarlo, y qué mejor que expresárselo al Señor a través de algún canto, a través de alguna oración. Entonces, por eso también el cristiano tiene que entender que en su vida, su relación con el Señor se da también a través de esta oración incesante, insistente, constante, ferviente, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que irle respondiendo al Señor. Y después dice, y si alguno está enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, dice, llamar a los presbíteros. Llamar a los presbíteros de la iglesia. ¿Y qué van a hacer los presbíteros? Orar. Oran y los ungen. Entonces nuevamente vemos la acción de orar. El sacerdote también, el presbítero también ora, y ora por el enfermo y lo unge. Ahora bien, el resultado de esto es
que a través de la oración y de la unción, el enfermo pueda tener nuevamente la salud, pueda levantarse. Inclusive, dice, se les perdonará sus pecados, ¿no? Entonces vemos que también la oración constante del sacerdote con el enfermo puede obrar en el enfermo. Entonces nosotros también se nos invita a orar por nuestros hermanos, por los demás. Por eso, hacia la otra parte de esta misma primera lectura, nos hace referencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, la oración debe de ser hecha con fe, con fe. Una oración hecha sin fe es una repetición de lo que te nace, nada más. Pero una oración con fe es lo que verdaderamente quieres expresarle al Señor en relación con Él. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? Pero también ¿qué le ofreces? Y entonces la oración se vuelve insistente, pero también se vuelve madura. Una oración que a veces nosotros también tenemos esa concepción, pero es que yo no sé orar, es que a mí me cuesta orar. Y es que la iglesia nos da modelos de oración, por eso también tenemos esa gracia de tener los famosos talleres de oración y vida, donde nosotros podemos ir descubriendo cómo orarle al Señor, porque hay muchos tipos de oración, meditativa, contemplativa, etcétera, ¿no? Entonces es a partir de ahí donde nosotros nos encontramos con el Señor. Entonces por eso dice, la oración debe ser hecha con fe. Después dice, oren los unos por los otros. No, pero porque yo estoy orando por aquel, que si se quiere salvar, que ore él solo, ¿no? No, pues también nosotros tenemos que orar por el prójimo, tenemos que orar por el otro. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Si verdaderamente nos consideramos cristianos, entonces el cristiano está llamado también a traer al prójimo. Y un elemento que es para la vida del cristiano, que es la oración, entonces también se te invita a orar por el prójimo, a orar por el otro. Entonces no podemos estarnos haciendo los ciegos ante la oración por el prójimo. Tenemos que orar los unos por los otros. Y después dice, mucho puede la oración insistente. Entonces, ¿cómo tiene que ser nuestra oración? Insistente. Por eso, en la carta del apóstol Santiago pone de ejemplo ¿a quién? Al profeta Elías. Dice que en su oración insistente pidió que no lloviera, ¿no? Y no llovió durante 3 años y medio. Y luego inmediatamente después de eso pide que llueva, inmediatamente llueve. Entonces, la invitación está hecha, nuestra oración. ¿Cómo debe de ser nuestra oración? Insistente, yo diría también constante, para que así esta oración pueda fructificar en nuestra vida. Cuando una oración no fructifica es porque no ha sido insistente y no ha sido constante, ha sido intermitente. Hoy sí oro y dentro de 3 días puedo volver. No, debe de ser insistente y constante. Todos los días tenemos que aprender a relacionarnos con Dios a través de la oración. Y por otro lado tenemos también el Evangelio, un Evangelio que es la continuidad del día de ayer. El día de ayer los fariseos quieren poner a prueba a Jesús, ¿no? Acerca de la pregunta si es lícito divorciarse de su esposa, si para los hombres es lícito divorciarse. ¿Por qué? Porque recuerden que el hombre se casaba con la mujer y si la mujer no sabía cocinar, órale, divorcio. Si la mujer no sabía hacer esto, divorcio. Entonces, pero Jesús les explica, ¿no? Por la dureza del corazón, Moisés prescribió esto, que se podía dar un acta de divorcio. Pero más bien, la pregunta de Jesús es como llevarlos a decir, ¿se puede? Sí se puede porque está prescrito en la ley de Moisés, pero ¿se debe? Entonces es ahí donde Jesús les hace entender. Por eso Dios los creó hombre y mujer. No se debe repudiar a la esposa, no se debe divorciarse. Por eso Jesús es muy claro ante la situación que le están preguntando los fariseos. Pero el día de hoy escuchamos que es la continuidad de los versículos 13 siguientes. El de ayer era del versículo 1 al 12, hoy del 13 siguientes. Hoy le llevan a Jesús unos niños. Hoy le llevan a Jesús unos niños. ¿Qué es lo que tiene que hacer Jesús? Bendecirlos, tocarlos. Y es que la multitud sabe quién es Jesús, reconoce
la persona de Jesús y qué es lo que puede hacer. Y por eso le acercan a los niños. Y no sabemos qué tipo de niños eran, a lo mejor también iba entre ellos algún niño enfermo o algo, pero se los presentan. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que surgen los discípulos y dicen que no se los acerquen. Tratan de impedir que los niños lleguen a donde está Jesús. Y entonces, por eso Jesús se disgusta con ellos, les llama la atención. Dejen que los niños vengan a mí. Y es donde saca esta parábola, donde dice el reino del reino de Dios o el reino de los cielos es semejante a ¿qué? A estos niños. El reino de Dios es como estos niños. Y la pregunta aquí sería, ¿y cómo son los niños? ¿Cómo son los niños? ¿Alguien tiene alguna característica? ¿Cómo son los niños? Obedientes. Bueno, algunos, ¿no? Pero vamos a ver, hermano, son obedientes. ¿Qué más? Sinceros, dóciles. Y podemos hacer una lista. Esos son los niños. Ahora bien, por eso se nos invita ahora también a recordar en nuestra vida estas mismas características de estos niños para poder entrar al reino de Dios. No podemos ser egoístas, no podemos ser envidiosos, no podemos vanagloriarnos, sino más bien ser como los niños, dóciles, atentos a la escucha del padre o de su madre. Así es como nosotros también tenemos que actuar. Así es como nosotros también somos invitados para poder participar del reino de Dios. Y aquí también la otra pregunta sería, ¿eres como ellos? ¿Eres como los niños o eres como los discípulos que tratan de impedirlo? ¿Eres de esos niños que verdaderamente les nace en su interior el poder anhelar el reino de Dios? ¿O eres de aquellos que también le impides a otros el poder experimentar el reino de Dios? Porque a veces podemos ser como los discípulos, le podemos estar poniendo piedra de tropiezo a otros para que aquel alcance el reino de Dios. No, todos estamos invitados, todos somos llamados a poder vivir la experiencia del reino de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida. Pero a veces nosotros no sabemos distinguir en nuestra vida cómo somos, si somos como los niños o somos como los discípulos. Si somos como los discípulos, recuerden cuál es la actitud: impedir que los demás se acerquen. O somos como los niños, que nos acercamos para ser tocados por el Señor, para ser también liberados por el Señor. ¿Qué es lo que somos? Hoy, ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser como los niños? Entonces no quiere decir que tengamos que actuar inmaduramente, sino más bien las actitudes de estos niños, tomarlas en nuestra vida, estar atentos a la escucha del Padre, el poder ser dóciles a la voluntad del Padre. Entonces, actitudes que verdaderamente nos hacen crecer como cristianos y nos hacen también crecer como hijo de Dios. Pues, queridos hermanos, hoy hay que pedirle al Señor que nos ayude a comprender en nuestra vida este gran misterio. En primer lugar, lo que es propiamente la oración, cómo nosotros podernos expresar, cómo nosotros tener esa relación con Dios a través de la oración. Y en segundo, el poder vivir plenamente el llamado que el Señor nos hace para estar junto a Él. Por eso, dejen que los niños se acerquen a mí, dejen que ellos se acerquen a mí. Ustedes pueden acercarse a mí. Por eso nosotros hoy le pedimos al Señor el saber permanecer y el saber estar con Él ante las dificultades, ante los problemas o adversidades que podamos tener en nuestra vida, poder permanecer con el Señor. Que así sea. Se ponen de pie. Como pueblo elegido de Dios, elevemos nuestras súplicas y oraciones a nuestro Padre, para que las atienda favorablemente las peticiones que hoy ponemos en su presencia. Por ello supliquémosle diciendo: Señor, escúchanos. Por los obispos, presbíteros y diáconos, para que iluminados por la luz
y sabiduría de Dios sean colmados de abundantes gracias y así sepan guiar con amor y caridad al pueblo santo de Cristo, roguemos al Señor. Por los jueces, para que iluminados por la luz del Espíritu Santo velen y procuren siempre la justicia en sus sentencias, especialmente en los casos donde se vean vulnerados los derechos de los más desprotegidos, roguemos al Señor. Por todas las madres, para que llenas de amor de Dios, difundan la bondad del Padre en el principal núcleo social que es la familia, roguemos al Señor. Por las personas que procuran la caridad, para que sean colmados de sobreabundantes bienes materiales y espirituales, y así se dispongan a ayudar a toda clase de buenas obras en los más necesitados, roguemos al Señor. Todo esto, Padre, y lo que queda guardado en nuestros corazones, te lo presentamos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Presentemos al Señor nuestras ofrendas. Pueden tomar asiento. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo sí generoso, para aceptar tu misión, como lo hizo María, que tu mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar tu misión. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Beda, para propagar tu gloria sin descanso, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu iglesia, conformas siempre nuevas de admirable santidad y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa de su piadosa intercesión, nos ayuda a colaborar con el plan divino de la salvación.
Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha
Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Beda el Venerable, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Sigamos en oración por las intenciones del Papa, por la paz, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, por aquellas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, por el aumento de vocaciones a la vida consagrada y a la vida religiosa, y por el proyecto evangelizador de nuestra parroquia. Todo esto se lo vamos a pedir y a encomendar a María Santísima, diciendo juntos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tomen asiento para los avisos. Bien, recuerden, el jueves 30 de mayo es el Corpus Christi, es otra solemnidad que estaremos celebrando. Recuerden que la celebración, la Eucaristía solemne, se va a realizar en la parroquia a las 6 de la tarde. Terminada la Eucaristía solemne, de ahí nos vamos en procesión hacia la capilla de María Reina. Recuerden que se hacen 4 estaciones, 4 altares. El primer altar será ahí en la parroquia, el segundo va a ser en la capilla de San Isidro, el tercer altar será en el hospital de ahí de Tarimoya y el último será en la capilla. Esa será nuestra procesión con el cuerpo de Cristo. Entonces, para que participemos y nos dispongamos, entonces jueves 30 de mayo. Ir de blanco porque es la presencia de Cristo mismo, entonces se les invita a ir de blanco ese día. Bien, también recuerden el cierre del mes de mayo, mes de María, aquí en la capilla de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a tener el rosario a 6 de la mañana, el rosario de Aurora, así que los que se levantaban a las 7 se van a tener que levantar más temprano para que también puedan participar. Hagan un esfuerzo, solamente es un día, ni modos, es un día, pero pues ese día hay que dedicárselo a María, hay que encomendárselo a María también ese día, y por todo lo que se avecina, ¿no? También las elecciones y todo esto, también ofrezcamos nuestro rezo del Santo Rosario por todo esto, ¿no? Entonces, el último día del mes, que es el 31, entonces estamos invitados para el cierre del mes de Rosario, aquí en la capilla, 6 de la mañana. Bien, también recuerden, el Padre Ignacio hace estos talleres sobre el manejo del estrés. El Padre Ignacio es psicólogo, psicoterapeuta también, entonces para que puedan ustedes participar de estos talleres, allí también en las redes sociales está una imagen donde se podrán ustedes dar cuenta sobre los números telefónicos. Aparecen 2 números telefónicos para que ustedes puedan comunicarse y puedan pedir mayor información acerca de estos talleres, cuándo son, cuántas horas son y también lo que es el donativo, la cooperación acerca de estos talleres sobre el manejo del estrés. Bien, se ponen de pie. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Que tengan un buen día. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.